Estamos de nuevo juntas, solo las dos. Hoy queremos continuar con estos episodios en donde seguimos contando nuestra historia. Y la verdad, yo me siento muy orgullosa porque yo creo que no lo saben, pero para nosotros fue complejo llegar acá, sobre todo por el tiempo y no sé si a ti te pasa, creo que sí, que uno siente que está haciendo muchas cosas a la vez y después no sabe qué priorizar. Entonces, por eso estamos orgullosas, porque lo hemos logrado y hemos tenido unos invitados maravillosos que nos han enseñado muchísimas cosas y agradecemos a todos los que nos han escuchado, nos han dado mucha alegría y esperamos que les esté gustando también. Sí, pues mira que casualmente pensaba yo que yo siempre he sido una persona de cumplir tareas cuando son para alguien más, ¿sabes? Para la universidad, para el trabajo, para el jefe. Y esta es la primera vez que es una tarea que es para mí, para nosotras dos. Y aún así siento esa motivación de hacerlo no por cumplirle a alguien, sino por cumplirme a mí. Entonces creo que nuestro podcast ha sido una terapia para mí. Y me he encontrado con mensajes lindos que me escriben como, oye, muy lindo tu podcast, no me lo pierdo. Una vez mi primo me dijo, oye, tú tienes un podcast, qué chévere. Y yo como, ah. Y después digo como uno tiende mucho a minimizar, pero mira que la gente, a ver, no digo que tengamos 10.000 seguidores ni nada, pero las pocas personas de las que he recibido como voces lindas me han llenado de mucha motivación. A mí también. Y por eso hoy queremos seguir contándoles la manera en la que se empezó a gestar este proyecto sin saberlo, porque en realidad creo que todo está conectado, pero en ese momento no lo sabíamos. Pero quedamos en el primer capítulo cuando hablamos las dos en que habíamos empezado terapia, ¿no? Por una emoción que nos hacía sentir incómodas. Y a partir de esa emoción fue que buscamos de alguna manera liberarla, hablarla con terapeutas, con ayuda, con otras personas. Y me parece hermoso que le dediquemos un capítulo a la terapia porque casualmente, mira que yo viviendo aquí en Alemania, no sé si es un preconcepto mío o si es real, pero siento que aquí la gente no le da importancia a la terapia. O sea, del círculo mío que conozco, que pues no digo que es pequeño porque tengo trabajo o un círculo de amigos, nadie en su vida ha visto un terapeuta. Y incluso, por decirlo desde lo más cercano, mi esposo alguna vez le dije como, ¿no te gustaría ir a terapia? Y me dijo, yo no necesito eso. Y dijimos, dediquémosle un capítulo a destacar la importancia de la terapia, no porque uno esté loco, no porque uno esté en la inmunda, no porque uno terminó una relación y ya no puede con uno mismo, sino porque todos tenemos algo por trabajar, todos, hasta la persona que tú más admires, hasta el que tú digas, no, esa persona puede con todo el mundo lleva como su cruz en silencio, que la quiera ver o no es diferente, pero todos la llevamos. Entonces creo que la terapia te ayuda a cargarla. O sea, no es como que la terapia te quite la cruz, pero la terapia te ayuda a cargarla y de pronto a verla de otra manera. Exacto, queremos continuar con eso que veníamos hablando y concentrarnos en lo que pudimos explorar de la terapia, las terapias tan diferentes que vimos las dos y sobre todo las experiencias tan distintas que tuvimos. Pero cuando hablabas de Alemania pensé también en otra sociedad y otra cultura que es, por ejemplo, la Argentina. Todo el mundo allá tiene psicólogo. O sea, no existe, creo que sí existirán seguramente personas que no tienen, pero en serio es como una de las profesiones que más tiene personas que la ejercen, ¿no? O sea, allá los psicólogos trabajan muchísimo. Entonces, sí, son maneras diferentes y culturas diferentes de ver las cosas, pero en Colombia creo que es como mitad y mitad, no sé. Creo que igual en Colombia está un poco estigmatizada. O sea, siento que
que hoy en día sí es de pronto más factible que en nuestra edad, nuestro, no sé, círculo. Sí, es como la generación también. Exacto, nuestra generación, encuentres que hay personas que han visitado terapia, pero también te encuentras con el que te dice, no, necesito eso. O alguna vez me acuerdo con uno de mis grandes amigos, le dije que estaba viendo a terapia y le dijo a otro amigo como, uff, llámela que ella está muy mal. Sí, yo cuando empecé a ver psicóloga le empecé a contar a alguna gente como, no, yo estaba en una sesión con mi psicóloga, no sé qué, y me decían, ¿estás bien? O sea, así como, no juzgando ni nada, sino como súper serio, como que ya todo se volvía serio y era como, ¿estás bien? Y yo, sí, yo estoy bien, pero simplemente sentía que tenía cosas que quería sacar. Y más como que siento que esa transformación también ha ocurrido en mí. O sea, te puedo decir que de pronto 10 años atrás yo era de las que me parecía terrible escuchar que alguien terminó con su pareja y tuvo que ir al psicólogo. Yo dije, no, o sea, si tuvo que ir al psicólogo es que la dejó de psicólogo. Es que de hecho hay un dicho en Colombia que es, no, es que lo dejó de psicólogo. Así. Yo no lo había Y escuchado, pero sí. Pero sí tienes razón, yo creo que a mí también me cambió la percepción porque yo siempre pensé que la gente que veía un psicólogo o tomaba terapia o un psiquiatra estaba en la en mala. otro sí que no se aguanta a sí mismo. Tal vez como que yo pienso en la primera vez que yo vi un psicólogo, pero fue porque realmente, o sea, como conté en el primer episodio de nuestro podcast para que lo escuchen, yo me fui a Alemania, pues tenía una pareja nueva, ya todo fue nuevo para mí, como que fueron muchas decisiones una tras otra y de repente como que llegó la cachetada de, uff, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Si es esto lo que quieres, bueno, todo. Y ahí cuando ya empecé a sentir la ansiedad física, como física que no te podías parar de la cama porque los brazos y las piernas se te hinchaban de como de, no sé, de sangre, qué sé yo, ahí fue que dije, necesito ver un psicólogo, necesito que alguien me guíe. Y ahí empezó mi camino con una que la conseguí por internet, pero, o sea, literal, googleé como, Psicóloga en ¿qué Bogotá. pasa? Exacto, Ah, ¿qué pasa? No, estaba en Alemania, pero dije, lo más cerca es España, pues como ah, que hable mi idioma. sí. Y dije, googleé literal, ¿qué pasa cuando estoy en una relación muy linda, pero me siento nerviosa y asustada y no sé qué? Y encontré un concepto que se llamaba como ansiedad en las relaciones. Y ahí encontré una psicóloga que me condujo a eso y me enseñó por primera vez. Me dijo, a ver, no es que no quieras a tu novio, no es que, sino Ah, que pero esta fue la estás española que te abrumada. gustó. Esta te gustó. Sí, esa fue la española que me gustó, pero ella ofrecía un paquete como por de 4 terapias, una cosa así. Me acuerdo cuando me dijo, Diana, te voy a decir que sí le quieres y que ese no es el problema. Así fue que yo como que me tranquilicé, porque tal vez yo quería escuchar eso de alguien más, pero Le fue muy raro. creíste. Sí, como que yo quería escuchar eso, ¿sabes? Yo quería escuchar como el problema no es él, como hay algo más por solucionar. Pero, ¿sabes qué fue muy curioso? Que cuando yo me empecé a sentir mal, le dije a mi novio, hoy en día a mi esposo, me estoy sintiendo muy mal y él quedó como, ¿por qué? Pues todo venía bien, no sé qué. Y le dije, no sé, pero yo quiero estar contigo y siento que tengo que arreglarme por dentro, fue lo que le dije, tengo que repararme porque siento que estoy destruida y no me había dado cuenta como de Creo mi que sí. pasado Creo que sí y, estabas un poco rota por dentro. y no lo sabía. O sea, había tenido como experiencias hartísimas. Cuando vives como relaciones con, sí, tóxicas, con amistades tóxicas, con personas tóxicas, y también tú te vuelves alguien tóxico, no es como que los demás sean malos y tú seas bueno, pero sí es Pues como tú que permites eso también. exacto. Tú eliges dónde quieres estar y qué permites, que dónde pones límites y dónde no. El punto es que yo era la mujer sin límites. Y no digo en un buen sentido de que lograba todo, sino que aceptaba todo. Entonces ahí cuando le dije a mi esposo, creo que por primera vez me di cuenta que necesitaba definir quién era yo, qué quería yo y qué tipo de personas quería yo en mi vida. Bueno, el mío también fue un poco así porque me estaba sintiendo muy extraña, muy intranquila. Y yo creo que sin saber ponerlo en palabras, quería simplemente sacar cosas. Entonces me recomendaron esta psicóloga,
Siento que me lo recomendó Lucho, que fue uno de los astrólogos que me leyó la carta astral. Y yo con Lucho ya había tenido conversaciones en donde los dos pensábamos de manera similar. Creo que eso me ayudó a que para mí la terapia de Malú me sirviera, o por lo menos me conectara de alguna manera con ella, porque siento que si a él le había servido, a mí también me podía servir. Entonces como que digamos que esa fue como mi estrategia, como buscar a alguien que hablara como el mismo lenguaje que yo. Ni siquiera sabía qué tipo de terapia hacía ella, no sabía nada, solo sabía que era psicóloga y agendé una sesión con ella. Y en la primera conversación le dije, quiero hablar de mí porque me he estado sintiendo de esta manera y simplemente creo que quiero tener una terapia psicológica, pero la verdad no tengo ni idea cómo funciona esto, ni qué tengo que decir. Y entonces ahí es donde la otra persona te va guiando. ¿Tú tuviste algún tipo de introducción? Ella te dijo, vamos a hacer este tipo de terapia. Sí, y yo no le entendí nada. O sea, ella me dijo, yo lo que hago es hacer sanación ancestral, lo que nos explicó en el capítulo. Vamos a hablar primero de tu linaje paterno, de tu linaje materno y después de tu línea personal. Y así empezó, entonces yo dije, bueno, pues me parece interesante, listo, hagámoslo. Y ella a partir de eso como que me empezó a preguntar cosas, pero la terapia de ella tiene que ver mucho con meditación, con la conexión con las plantas, como con imágenes internas que surgen, como que es mucho como desde lo espiritual, o ese es como el concepto con el que yo lo puedo relacionar. Entonces yo me conecté, o sea, simplemente desde la intuición, como que empecé a sentirme conectada con ella, me gustaban mucho las cosas que hacíamos, pero también me sentía muy, 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 muy triste cuando tenía conversaciones con ella, o sea, bebé, lloré tanto. Una de las épocas en mi vida en que cada vez que tenía psicóloga yo era como, bueno, me preparo hoy para esta llorada. Entonces fue súper lindo como, digamos que verlo desde la perspectiva de ahora, porque siento que lloré mucho en esos momentos en los que me estaba expresando, porque para mí era importante la expresión, sobre todo de la voz. Y entonces cuando yo lo expresaba, nunca lo había hecho, era algo desconocido para mí y eso me hacía llorar porque tenía muchas emociones guardadas también de antes, porque probablemente me pasaba lo que a ti, no había puesto límites, sentía que habían transgredido mi intimidad, que me habían irrespetado y todas esas vainas me di cuenta que se me quedaban guardadas. Entonces en ese momento fue llorar, pero en un punto empecé a dejar de llorar y ya podía hablar las cosas de una manera más tranquila, ya podía comunicarme de la manera en la que quería y si lloraba tal vez no era con tanta intensidad o no lo sentía tanto, sí, fue súper bonito eso en el cuerpo sobre todo que lo sentí. O sea, ¿este llanto surgía de lo que estabas contando o eran como cosas que ella te decía de ti? Era básicamente de lo que estaba contando, como de los recuerdos que tenía, como de cosas que creía que me habían lastimado. Pero es que, claro, uno va a unos lugares en donde jamás había ido, porque yo hablaba contigo de esas cosas, de cosas que pasaron cuando yo era pequeña, cosas que uno ni los tienen como en sus recuerdos actuales. Entonces, sí, es como eso, como lo que sentí en ese momento que vuelve, porque yo a veces me sentía así como una niña chiquita. Y siento que en las dos hubo un tema común y fue de pronto un abuso de pequeñas que como que uno nunca se le olvida, pero solo hasta que logras darle la magnitud de lo que fue, que de pronto nunca se lo diste. Y yo, o sea, yo siempre me acuerdo lo que pasó, era pequeña, tenía 6 años y un tipo me tocó. Yo tenía, o sea, en ese momento me acuerdo que me tocó horriblemente y yo solo pensaba como, ¿por qué este señor está haciendo esto? Como que no ataba cabos, pero siempre recuerdo eso. Y solo cuando empecé a ver terapia y cuando empecé la crisis de los 30, el tema de nuestro podcast, siento que redimensioné o resignifiqué eso desde lo horrible que fue, pero también desde
del punto de son cosas que hay que sanar, como que no pueden vivir en ti siempre como sin trabajar, como crudas ahí. Para mí sí era como un recuerdo, pero un recuerdo muy vago, como que un recuerdo como si fuera un sueño, como si realmente yo no estuviera segura si sí o si no. Pero cuando empecé a hablarlo contigo y después con Malu, ya fue una cosa que yo no podía negar y de muchas maneras me di cuenta que realmente esa fue mi estrategia inconsciente, como borrarlo, como mandarlo para atrás. Y sí, en ese momento, yo, por ejemplo, tú sí se lo dijiste a tus papás, por lo menos. Yo no se lo dije a nadie, o sea, yo lo enterré y esa vaina no salió hasta que tenía 30 y algo. 31, no sé, 32. Pero ahí uno ve lo duro que es una cosa de esas que realmente se queda en ti para siempre. Y sale también como una tendencia, me acuerdo del Me Too. ¿Te acuerdas cuando hicieron mi despedida que estábamos como con mi otro grupo de amigas y terminamos hablando de esas y dio como que todas dijimos, todas hemos pasado por un abuso? Sí, eso es tan fuerte. Yo con la mayoría de mujeres con las que he hablado de estos temas, todas hemos pasado por algún tipo de abuso. Y cuando yo empecé a analizar lo que sucede en mis patrones de comportamiento, cuando pasa este abuso, es como que ya no soy capaz de poner límites con la voz porque nunca lo dije. Y esto me pasa en situaciones en el colegio, por ejemplo. O sea, también como que tenía hay unos, unos huevones que también me jodían y, o sea, no sé si llamarlo abuso de verdad, pero sí eran cosas que hombres me hicieron que me hacían sentir incómodas. Y yo no era capaz de expresarlo. O sea, siento que sí ponía el límite, pero llorando. Y esa es como la estrategia que yo empecé a tener cuando algo me hacía sentir incómoda, llorar. Entonces, como el llorar era mi expresión para decir, esto me está haciendo sentir incómoda. Entonces la otra persona dejaba de hacerlo. Entonces sí, como que empecé a analizar como todas estas situaciones en donde yo lo que hacía era llorar en vez de decir como, no. Llorar es una forma, digamos, primitiva de comunicar. Pienso yo que desde que somos bebés y todo, y yo siento también que a mí el llanto me ha sacado en muchas situaciones en las que más que expresarme con mi voz o más que poner mis límites, recurro al llanto. Entonces siento que es Sí. como un mecanismo, no sé si de defensa y no sé llamarlo si débil o fuerte, pero tal vez sí no hay que darle connotación. Pues es como, ¿qué connotación le das? O sea, yo no me siento incómoda cuando lloro, pero en ese momento sí ya no lo quería hacer, sobre todo cuando tenía cosas que decir, ¿sí me entiendes? Como que para mí era importante dejar que esa emoción o esa manifestación de emoción fuera la primaria. Y bueno, así fue mi experiencia con Malú y con la sanación ancestral, como que ya lo conecté todo, como si no fuera solamente yo, es decir, como que empecé a conectar el todo de mi círculo familiar, pero no solamente mi círculo familiar el que me rodea en este momento, sino mis antepasados. Explorar y entender las cosas de esa manera, como que ella también me recomendó libros y cosas, entonces ese interés que me surgió, como que también me hizo encontrar algo que yo quería explorar. Y eso me hizo motivarme, entonces ya no estaba conectada tanto con el dolor, con la tristeza, con los recuerdos, con los traumas, sino que me hizo conectarme con, uy, esto me interesa demasiado y quiero seguir aprendiendo y quiero Sí, seguir no, leyendo. y es que quería preguntarte incluso qué cargamos y cómo sabemos que cargamos algo. Pues que lo hemos hablado con Malú, pero me gustaría escucharte a ti. Uno nunca va a conocer como la historia familiar completa, pero sí por ciertas cosas empiezas a entender que existen patrones de hace mucho. Entonces, si tú empiezas a analizar pequeños detalles, hay cosas que dicen qué estás cargando, con qué estás cargando en ese linaje ancestral y en ese linaje familiar. Entonces, te lo pongo con un ejemplo de un libro que leí que se llama Este dolor no es mío. En este libro como que hablan de constelaciones familiares y de eso que cargamos. Entonces, por ejemplo, hay una historia de un hombre que empieza a sufrir insomnio a cierta edad y este insomnio lo viene acompañando desde hace muchos años. Entonces, como que el último recurso es ver a este terapeuta que está especializado en constelaciones familiares. Y él empieza a decir, es que, ¿qué pasa cuando, le pregunta al terapeuta, ¿qué pasa cuando
te vas a dormir. Entonces él empieza a sentir cansancio, se va a dormir y empieza a sentir como que se congela. Entonces ahí el terapeuta dice, esto es muy raro. La sensación de congelamiento o de tener frío es muy raro. Entonces ahí él empieza como a analizar ese tipo de cosas. Esas palabras son las que dicen algo más, porque es raro que cuando uno se vaya a quedar dormido sienta frío. Y se despertaba como con un miedo y una ansiedad horrible, entonces ahí ya no podía dormir. Él empieza a analizar eso y empieza a buscar en su historia familiar. Y resulta que hay una persona en su familia que no sé bien cómo estaban conectados, si era el tío o lo que sea, y esa persona se murió a esa edad cuando él empieza a tener insomnio de hipotermia. Y como esa, hay un montón de historias. Entonces, como que hay muchas cositas así pequeñas que dicen qué es lo que estás cargando de otras personas que ni siquiera conociste porque él ni siquiera lo conoció. Y de eso no se hablaba en su familia. Entonces el silencio también existe mucho dentro de las familias o porque, no sé, nadie conoce la historia, porque se esconden cosas. Hay mil razones para que el silencio exista, pero cuando el silencio existe, pasa de generación a generación todas esas cosas. Y a mí me parece muy interesante empezar a estudiar eso, como uno decir, bueno, voy a explorar a mi familia a ver qué me dice. Puede que no te diga nada y puede que, no sé, hay gente que no lo crea y está bien, no pasa nada. Pero hay gente que sí, hay cosas que puedes descubrir y eso hace como que uno diga, bueno, tal vez ahí explico mi comportamiento, entonces ya me puedo salir de ahí. Y eso es lo que le pasa a estas personas en el libro, que ellos cuando ya descubren la razón, rompen la cadena y empiezan a poder sanar, porque ya lo entienden porque al principio es como, no lo entiendo, entonces si no lo entiendo no lo puedo coger y no lo puedo tratar. Y resonando con lo que dijimos en el primer capítulo, que tú creas o no, bien por ti, o sea, la idea no es como convertir o que uno tenga que creer. Nah. Simplemente si te sirve y si te ayuda a liberarte de algo, tómalo, si no, ahí está para los demás. ¿Y cómo continuaste tu camino con la terapia? Bueno, después de la psicóloga española, que fue la de las 4 sesiones, ahí se me abrió la cara a qué era la terapia. Después tuve uno que es que tuve experiencias muy feas también con la terapia. Tuve uno que no sé si era un terapeuta, pero era como una de estas personas bioenergético. Y aquí viene lo más terrible de todo. Él tenía era muy cercano a mi mamá y él veía a mi mamá. Y yo le abrí mi mente, mi corazón al Señor y le conté algunas cosas. Y ya las voy a contar aquí abiertamente. Él me dijo, ¿cómo es la relación con tus papás? Y yo le dije, es muy buena. Ellos saben, podría decir que casi todo de mí. Y me dijo, ¿qué no saben de ti? Y yo le dije, lo único que no saben es que he probado las drogas. ¿Y por qué no lo saben? Dije, porque es algo que no domina mi vida y porque sé que ellos tienen una visión muy catastrófica sobre eso, entonces sé que si les contara eso, prendería una alarma que a mi parecer es una alarma innecesaria porque yo no dependo de sustancias y pues digamos que tengo muy dominado el tema de qué son. Bueno, pasó así, no sé qué, me dijo, deberías hablarlo con tu mamá. Y le dije, no tengo la necesidad y no quiero. Mi mamá estaba allá, pero, estaba en el consultorio esperándome afuera, porque pues como ella me llevó y me presentó con él y todo. Y ya cuando era la hora de irnos, le dijo a mi mamá, entra, que tu hija tiene algo que contarte. Y yo lo miré como, ¿qué? Y dijo, sí, cuéntale ya. Y yo le dije, cuéntale qué. Me dijo, lo que me contaste a mí que ella no sabe. Entonces obviamente mi mamá, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? No sé qué. Me dijo, Diana tiene que contarte algo. Y entonces me hizo contarle a mi mamá y me pareció lo más feo, tóxico y traicionero que me han hecho. Porque yo siento que si tú confías en un terapeuta... que una persona que se hace llamar terapeuta haga eso. O sea, a mí eso me parece lo menos profesional del mundo. Me pareció horrible porque además era algo que yo no quería hablar con mi mamá y porque si era algo que quería hablar con ella, era yo quien decidía cuándo y cómo se lo contaba. Y sé que si no hubiera habido ese momento, nunca se lo habría contado porque en verdad eso no ha tenido un impacto en mi vida. Y
ahí esa fue otra de mis experiencias que también dije, no, no regreso. Y para completar, bueno, sé que hice algo muy tóxico. Un día abrí el celular de mi mamá, el WhatsApp que tiene el chat con él. O sea, ¿por qué? Porque yo sabía que algo se hablaba de mí. Y precisamente yo a él le había contado de una persona que me hizo daño en el pasado y no sé qué. Le contaba todo a mi mamá. Y todo dije, lo que tú hablabas con él. todo lo que yo le hablaba se lo estaba contando a mi mamá. No, es que él la lastimó muchísimo y no sé qué. Y más como cosas que yo tampoco había contado. O sea, mejor dicho, todo mal con esa persona. Entonces dije como, uy, no. Pero pues digamos, rescatando de cada cosa, me ayudó un poco a hablarme de la niña interior, del concepto de niño interior. Recuerdo que me hizo tomar una muñeca y me dijo, esta eres tú, háblale y pídele perdón. Y bueno, me pareció que eso tal vez es lo único que rescato de entender quién es el niño interior y por qué es importante a la hora de la terapia. Y, o sea, ¿y por qué estoy contando eso? No para que ustedes se desanimen de ir a terapia, sino porque elijan muy bien quién es su terapeuta. Mira, lo que yo le decía a Tucci, siempre, yo encontré más fácil esposo que terapeuta. Compañero de vida que terapeuta. En cambio, a mí sí me fue súper bien. A mí sí me fue súper bien y como que me conecté de una. Yo lo que siento que a mí me sirve y que de pronto a alguien le puede servir es mucho escucharse a sí mismo. O sea, tú analizabas eso, cómo te sentías con la persona, si te sentías conectada, si te gustaba su manera de hablar, los temas de los que hablaban. Sabes que yo tal vez también iba muy llena de prejuicios a terapia y era que yo quería que cuando saliera de terapia yo ya saliera solucionada, que ya no sintiera ansiedad. Entonces me desilusioné terrible porque la ansiedad estaba ahí. Iba como con otro tipo de expectativa que era, no, esta persona me va a poner a hacer no sé qué, me va a hipnotizar o me va a hacer lo que sea para que ya no tenga ansiedad. Pero eso no pasa. Y uno tiene que tener muy claro que eso no pasa. Eso solo pasa cuando tú trabajas en ti con el tiempo. Es súper lindo que igual hayas tenido tan malas experiencias o que no te hayas conectado tanto con las experiencias que tuviste, pero que igual creas que es un camino enriquecedor. Y sabes, te voy a contar por qué. Porque bueno, después de este señor que le contaba todo a mi mamá, tuve otro que era psiquiatra y que de entrada le dije, tengo una relación muy linda, pero me siento ansiosa. Y entonces me dijo que tal vez los hombres no eran lo mío, que él tenía muchos pacientes que habían descubierto después de sus sesiones de terapia que nuevos rumbos en su sexualidad. Y también dije, aquí no es. Fui una o dos veces y no volví, pero ahí me empecé a medicar. Y tengo que decir que la medicación sirve, no quisiera estigmatizarla, pero que no es arrancar un problema de raíz, es ayudar a que el cuerpo se tranquilice para buscar, para escarbar qué hay en ti. O sea, sí fue la medicación la solución a cómo me estaba sintiendo, pero no al cómo curar lo que me hacía sentir cómo me estaba sintiendo. Si tú tenías prejuicios con eso, yo tengo muchos prejuicios con la medicina para esas cosas. Obvio entiendo que en algunos momentos sirve, pero siento que tiene que estar acompañado como de una persona. De una psicoterapia. Sí, porque, o si no te devuelves, es dependiente de la sustancia, pero no solucionas. Desde adentro tu cerebro se acostumbra y después cuando ya no la tomas, porque me pasó, te la pide y entonces te vuelves a sentir mal. Y entonces ya dependes de eso para sentirte bien, pero la idea es que dependas de ti para sentirte bien y que la medicina te acompañe durante el proceso de escarbar en ti, pero ya una vez escarbas en ti, es tu poder mental el que te tiene que sacar de ahí. Probé también después de que me dijeron que era gay y dije, no resuena conmigo, o sea, no era definitivamente mi caso. Y por último tuve a la que ya quise más, pero ella sí me hizo una terapia súper médica, o sea, psicóloga, pero me hizo terapia que se llama cognitivo-conductual, de explicarte cómo funciona la ansiedad, qué es lo que pasa cuando estás ansioso y cuando te deprimes,
siento que me dio como las respuestas, digamos, que más me satisfajeron en cuanto a explicación de mi fisiología cerebral y todo. Hice con ella una terapia que se llama estimulación electromagnética transcraneal, que lo que hace es bajarle las revoluciones a las ondas del cerebro. Y finalmente vi nuevamente una psiquiatra psicoterapeuta, o sea, tenía los dos, y ella me medicó y me hizo psicoterapia a la vez. ¿Por qué te cuento todas estas experiencias? Porque no quiero decir que la terapia no sirve, la terapia sirve muchísimo, pero que mi conclusión más grande o mi enseñanza más grande es que la respuesta está cuando tú pones el trabajo. El terapeuta, no es que yo encontré malos terapeutas, es que yo pensé que solo yendo me iban a solucionar y no, te dan herramientas para que tú soluciones. Yo también tuve otro tipo de terapia. Yo estuve con una médica alternativa y ella combinaba como su práctica con la terapia de sueros, porque no solamente era eso. Para mí también era muy interesante la manera en la que ella veía al ser humano como un ser holístico, porque con ella, por ejemplo, yo la veía, teníamos como nuestra sesión psicológica en donde ella me hacía preguntas y a partir de esas preguntas yo respondía cosas y a partir de esas cosas que yo respondía, digamos que me proponía estrategias para yo hacer como tareas, no sé, acciones, maneras de solucionar. Pero también me decía, nosotras en la sesión estamos sacando tantas cosas de ti que son cosas de cuando eras pequeña, que son cosas que llevas cargando muchos años, que necesitas que tu cuerpo esté fuerte. Entonces eso es lo que hacen los sueros. Ok, te estás debilitando por este lado porque estás sacando muchas cosas de ti, de tu pasado, de tu interior. Estás llorando y además de eso, yo no sé qué sucede energéticamente, pero sí me sentía súper cansada cuando salía de ahí. Pero entonces los sueros lo que hacían era eso, como ayudarme físicamente para yo poder aguantar todas esas cosas que estábamos haciendo, de todo lo que estábamos hablando. Y también yo creo que es importante eso, tal vez entender que el tipo de terapia sirve para ciertas cosas. A mí me sirvió para entender mi pasado, para entender de qué manera yo estaba reaccionando, me sirvió ir a ver cuáles eran mis patrones familiares, me sirvió y me interesó y por eso creo que continué haciéndolo. Pero hay otro tipo de terapia, como todas las que tú estabas diciendo, que probablemente sirven para otras cosas. Yo creo que tiene que ver mucho con eso, con uno, la manera en la que se desarrolla la terapia, dos, el objetivo que tienes, porque no todo sirve para todo, y tres, la conexión. Eso sí creo que para mí es muy importante. Y siento que por eso, como te decía hace un rato, encontrar pareja es más fácil que encontrar terapeuta. Porque, por ejemplo, tú tuviste de algún modo suerte que en tu primer clic con Malú fue muy positivo. Sí, yo no sé si tuve suerte o también yo estaba muy abierta a eso. Tú de pronto no lo estabas tanto. Como te dije alguna vez, yo tenía también muchos prejuicios frente a lo que me decían. Entonces me decían y yo, esto es carreta, eso no es cierto. O, ¿sabes? Entonces yo iba como con una coraza. Y hoy en día agradezco haber pasado por tantos, porque tal vez no le atribuyo, bueno, sí puedo decir que las dos últimas que tuvo fue como con las que más cómoda me sentí, pero, y la primera, la de las 4 sesiones, con ella fue chévere, ella fue mi abrebocas, pero al final de cuentas siento que el trabajo que tú pones, así sea como tú lo dices, desde que te abres a nuevas cosas, desde que tu curiosidad te lleva a explorar en ti, pero a explorar en temáticas, en todo. Es como la gasolina que necesita ese carro que ellos te dan. Y sabes a mí qué me pasaba, como que yo les agradecía mucho al final. Gracias a ti, no sé qué, gracias a ti he logrado todo esto. Y siempre las dos eran como, no, no es gracias a mí, en realidad es gracias a ti. O sea, la que está haciendo todas las cosas eres tú, la que está llegando a esos lugares eres tú, la que se está dejando, no sé, abrir hacia otros mundos que no conoces o hacia otras dimensiones eres tú. Entonces, eso que tú dices es muy importante, como que también es el trabajo de uno mismo y las ganas que uno quiere.
Y conozco casos en los que ves una persona que está en una situación de salud mental compleja y ha visto muchas terapias y ha visto muchas cosas y se sabe la teoría. Yo era una de esas de pe a pa porque yo me leía todo lo que quieras. Pero si el trabajo, o sea, si a ti te dicen haz ejercicio o haz journaling, escribe, y te lo pasas por la galleta, como decimos en Colombia, no lo haces porque no lo consideras, pues no sirve. Y vas a decir, uy, qué psicólogo tan malo, me puso a hacer puras bobadas. Pero realmente, ¿es el psicólogo o eres tú que no estás haciendo el trabajo? O sea, sí, también es no hacer el trabajo, pero también hay, la verdad es que hay cosas que nos funcionan y otras que no. Entonces, tal vez yo le digo a una persona que se basa en toda su vida de lo racional y le cuento el tipo de terapia que yo tuve y es como, no, ¿eso qué es? Y claro, hay gente que puede cambiar y transformar su mente y irse hacia otros lugares y explorar, pero hay otras personas que no, entonces también existe una manera de hacer terapia desde lo racional y desde un lugar en donde se entienda. Creo que ese un poco fue el enfoque de la mía. Creo que ahora que comparamos, tus tipos de terapias fueron un poco más como holísticas, más hacia lo espiritual, hacia explorar en el pasado. Las mías fueron muy científicas, demasiado medicamentos, transformamos tu cerebro, todo está en tu cerebro y tu cerebro funciona así, ya sabes, en este momento tienes X o Y región bloqueada y la vamos a desbloquear. Y yo me mentalicé mucho en eso, en los síntomas físicos, suprimirlos. Y ahí es donde siento que podemos terminar este capítulo diciendo, nunca se acaba, porque los síntomas físicos, yo ya los puedo decir que pues ya no están como en esa época, pero vienen y van. Pero que sigas indagando en ti, que sigas diciendo, uff, tal comportamiento lo tengo heredado de mi familia y no me sirve, no lo quiero tomar y no porque esté mal. Yo amo la educación que me dieron mis papás, amo el amor que me dieron mis papás, lo tomo con toda la gratitud del mundo, pero también hay muchas cosas que yo cambiaría. Y creo que todos, y creo que ellos también con sus pasadas Sí, generaciones. exacto. Ellos también han sanado tantas cosas de las que ni siquiera nosotras creo que nos damos cuenta. Entonces, eso es súper lindo, como tomar todo con la gratitud que se merece, porque nadie nace aprendido, o sea, era la primera vez o la segunda o no sé, de tener un hijo, entonces no sé, Total. simplemente actuaron desde el lugar en el que podían y eso es súper, súper bonito reconocerlo, pero después tú eres responsable de ti mismo y entonces Exacto. ya dejas de ser un hijo para empezar a ver cómo te funcionan a ti las cosas. Y creo que de eso se trata. Y aquí añadiendo a lo que dices, tampoco podemos juzgar una época que siento que la época de nuestros padres era de mucho más tabú, era de mucho más silencio, de mucho menos acceso a la información, que está bien, cómo educar, cómo alimentarnos, porque también creo que la terapia uno también tiene que ver cómo te estás alimentando, cuáles son tus hábitos de sueño, qué estás viendo. Es algo que quiero confesarlo acá. Yo veo cosas a veces súper tóxicas como asesinatos, no sé qué, documental. Y después es como porque estoy triste, porque me siento mal, porque siento que estoy como con una vibra baja. Pues claro, porque acabo de ver que mataron a alguien y entonces eso, ¿qué consumimos? ¿Cómo lo consumimos? ¿Qué leemos? ¿Qué escuchamos? ¿Con qué personas nos relacionamos? ¿Nos inspiran las personas con las que estamos rodeados? Entonces hay como que hacerle un barrido a todo porque la terapia no es solo sentarse frente al terapeuta, sino cómo llevas tu vida. Vayan a terapia, Vayan. sigan nuestras redes, si les gusta lo que ven, lo que escuchan. Estamos muy agradecidas por el espacio y si tienen algún comentario, también lo queremos leer.